pueden colocar sus celulares en horizontal para que quedemos todos iguales, por favor, eso, muchas gracias. Y ya los voy a llamar entonces. Oye, vamos a invitar al diputado Jaime Naranjo, quien además es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores en el Congreso Nacional. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido a FTV en Cuarentena. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo. Al fin, diputado, pudimos. Sí, costó un poquito. Costó sí, bastante. pero bueno, le agradecemos la presencia del diputado. Oye, y también vamos a saludar a Mauricio Pérez, consejero regional, el de la región de Valparaíso. ¿Cómo está, consejero? Bienvenido a FTV en Cuarentena. Buenas tardes, Rodrigo. Bienvenido, pues. Oiga, al diputado lo vemos en negro. No sé, ¿ustedes ven? No importa, pero ya, no lo vemos, pero no importa, pero escuchemos lo que es lo más importante. Ya, perfecto. No estoy diciendo que no lo queremos ver. ¿No? Ahí está, ¿se ve o no se alcanza no, a ver? Ahí sí. Ahora sí sí nos conocemos. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido también. Ustedes me están poniendo en negro. Ustedes me están poniendo en negro. Ahora se ve perfectamente, diputado. Oye, vamos a hablar varios temas con nuestros invitados de hoy. Chilenos en Oceanía, entrega de cajas de alimentos, cuarentena para Valparaíso y Viña del Mar, también para que nos cuente de su distrito allá en el Maule Sur, el diputado, que hemos estado hace varios días tratando de invitarlo y al fin nos pudimos conectar. Así que tenemos aquí hasta un buen ratito para que empecemos. Así que, querido Robinson, usted siempre comienza este espacio. Agradecerle, ¿no es cierto?, la disposición de poder participar en este humilde espacio de comunicaciones y preguntarle primeramente, ¿no es cierto?, al diputado, a propósito de este caso que venimos siguiendo, diputado, de esta gran cantidad de chilenos que están varados ahí en Oceanía, entre Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, y Australia fundamentalmente, que además vienen generando un reclamo bastante fuerte con respecto al trato que han tenido, sobre todo por parte de la línea aérea. Queríamos preguntarle cuál es su opinión, cuál ha sido el seguimiento que usted le ha dado al caso, diputado, y qué noticias nos puede dar si es que hay noticias nuevas. A ver, el día de ayer tuvimos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores. ¿Aló? Sí, escuchamos perfecto, diputado. ¿Aló? Estamos escuchando perfecto. Tuvimos una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores y justamente estuvimos conversando sobre esta situación. Lo que ocurre es que hay que ser bien claro en esto. La operación retorno no ha sido nada de fácil, porque no es que toda la gente se encuentre en un solo lugar y dentro de ese país en el mismo lugar. Entonces, en el caso de la gente que estaba en Australia, estaban en distintas ciudades de Australia. Entonces había que hacer una operación para que ellos llegaran o retornaran hacia un punto de ubicarlo. Y yo tengo entendido que la Cancillería hizo todas las acciones, se coordinó con el... Nos pegamos todos, parece, ¿ah? ¿Me caí yo o se cayó el diputado? No, se cayó el diputado y también el consejero. Así que tranquilidad. Oye, vamos a hablar también del tema de la cuenta básica, las cuentas básicas que hoy el Congreso aprobó. En la suspensión. ¿Consejero? ¿No escucha? No, están pésimas las conexiones hoy día, estimado, ¿ah? Yo lo escucho estupendo ustedes. Diputado, continúe nada más, continúe. Se había desconectado. Ahí se desconectó el diputado. Se cayó. Tranquilidad. ¿Mauricio no escucha? No, Mauricio sí que está desfasado por completo. Ya. Vamos a tratar de verlo. No es nuestra culpa, es culpa del internet. Así que, oye, tenemos que invitar a BTR que lucra mucho. Hay que invitar a Alex, era ministro de Telecomunicaciones, de apellido Huaychilaf, puede ser Huaychalaf, que sabe mucho sobre el tema de telecomunicaciones. Y él explicaba el otro día de que las bandas de ancho, el ancho de banda, quiero decir, de las compañías, lo revenden. Entonces al final nos entregan un pésimo servicio, nos cobran lo que nos estuviéramos como utilizando un internet poderosísimo, y al final no es así, po.
Bueno, la próxima semana viene el senador Puig también, que también maneja harto el tema de la... Ahora sí, diputado. Así mejor? Sí, diputado, quédese así, no se preocupe. Por favor, no se preocupe. Vas a cambiar de posición el celular y que a la escoba. No se preocupe, que así lo escuchamos perfecto y continúen. Habíamos quedado en que había toda una acción de parte de la Cancillería. Había toda una operación entre ambos gobiernos de llevar en un avión a los australianos a Australia, que estaban parados en Brasil, y se tomaba de vuelta a los chilenos el mismo avión que estaban en Australia. Y yo tengo entendido que esa operación estaba en ejercicio. Es la información que yo tengo hasta de esta semana. Pero después llegó una carta de los chilenos que estaban en Australia, donde ponían una serie de condiciones para tomar el avión. Y claro, eran condiciones que querían que les garantizaran una serie de cosas antes de subirse al avión. Yo creo que cuando uno está en esas circunstancias se sube al avión y no se baja nunca más del avión hasta que lo traigan a Chile, ¿no? Diputado, le vamos a explicar qué es lo que había planteado. Era que se subieran al avión. Sí, estuvimos hace unos días atrás al vocero de las personas los chilenos que están en Australia, y lo que nos informaban es que la propuesta que le estaba haciendo la aerolínea era un viaje de 80 horas, que eran alrededor de 4 días, y que 3 de esos, 2 días de esos, 2 de aquellos días, los tenían que pasar en Brasil, donde no tenían ninguna logística para poder alojarse, o sea, por lo tanto tenían que salir del aeropuerto y volver, o ir a salir y alojarse, y usted sabe que es muy difícil poder conseguir servicios turísticos en cualquier parte hoy día. Entonces, eso es lo que ellos reclamaban. Ellos lo que querían era tener un viaje más directo, de hecho, lo que proponían. Yo creo que si lo hubiesen propuesto un viaje de Australia a Brasil directo y de ahí hacia acá, no hubiese sido tanto problema. Pero sí ellos estaban reclamando de que era 4 días, 80 horas. Igual es un poco excesivo, sobre todo por el riesgo que podían además tener que estar en Brasil, que es una zona que está bastante complicada por el tema de la pandemia. Pero esa era la razón que daban los chilenos ahí. En estos casos, oiga, no se le miran los dientes al caballo. ¿Ah? Si yo quiero retornar a un país... ¿Ah? Pero en una pandemia... Sí, es que igual es un tema... Puede, ¿no? Sí, pero lo importante es que ellos vuelvan al país. ¿Ya? Sí. Ese es el objetivo de ellos. Y por consiguiente, si ese es el objetivo de ellos y se le están dando facilidades para... Por cierto, nada hoy día es fácil. Nada es fácil porque las fronteras están cerradas. Traer gente de retorno al país no es fácil, porque hay que hacer una serie de trámites entre medio para que abran fronteras. Entonces sí, yo creo que en estos casos, si yo estuviera en el lugar de ellos, me subo al avión nomás y no me baja nadie del avión hasta llegar a Chile porque no... Es que le explicamos, yo creo que no están las condiciones... Sí. Como para poder estar poniendo condiciones y mire, si no me hacen esto, no me subo nada al avión. No, lo importante es subirse al avión y el gobierno de Chile con LATAM verá cómo lo hace llegar lo más rápido posible a Chile. Sí, diputado, yo creo que ellos parten de un error. Lo importante de ellos es salir de Australia, porque tienen el compromiso de LATAM y del gobierno de lo que los van a traer de vuelta a Chile. Entonces, mientras más rápido se suban al avión, hay una diferencia de opinión ahí, diputado. Mientras más rápido se suban al avión, sí, hay una diferencia de opinión. No los van a dejar votados. Sí, es que ese es el miedo que tienen, porque la aerolínea, que por lo menos no es ningún regalo, diputado, porque ellos compraron sus pasajes, ojo, esto no es un regalo ni de la aerolínea. Nosotros estamos siguiendo. Si ellos están siguiendo. Diputado, la gran crítica que ellos hacen es a la aerolínea. Siguiendo el retorno de ellos. Sí. Nosotros estamos siguiendo el retorno de ellos, entonces estamos fiscalizando todo el proceso de retorno, entonces no es que los van a dejar votados, ni los van a dejar ahí a la suerte del viento. Entonces, pero hay 38 horas. Hay 38 horas en Brasil que yo creo que es el nudo para poder avancemos, porfa, porque si no nos vamos a dar vueltas. Mire, si ustedes me permiten. Sí, para cerrar el tema. En este tipo de cosas también hay que contar historias bonitas. Sí, si me permiten una historia bonita, ayer estábamos sesionando en la comisión de Relaciones Exteriores y dentro de la cuenta se leyó una carta de una chilena que estaba en Marruecos, varada, sin ninguna posibilidad de retornar, sin plata, a la suerte del viento. Y resulta que la embajadora de Marruecos estaba siguiendo la sesión
concluida la sesión, la embajadora de Marruecos me llama por teléfono, me dice: Jaime, permítame pedirle un favor, deme todos los antecedentes de esta señorita que está en Marruecos, porque nosotros vamos a hacer una gestión para que ella no quede a la intemperie. Cuento corto, en el día de hoy recibo un WhatsApp de la embajadora de Marruecos donde me dice que tomaron ya contacto con esta chica, la tienen hospedada en un hostal y ya está resuelto su problema de abandono que estaba prácticamente en Marruecos. Es decir, como un gesto muy humanitario de la embajadora de Marruecos, que al enterarse ella misma hace las gestiones en forma personal para que esa chilena no quede botada ya y pueda quedar resguardada en un hostal mientras se resuelve su problema. Pero esa no es una responsabilidad del Estado y de la embajadora de hacerlo cumplir en un estado de emergencia, senador, ¿o es un favor que me le estoy hace? refiriendo a que es la embajadora de Marruecos en Chile. Aquí. Ok, perfecto. Le estoy diciendo que es la embajadora diputado, se había entendido que era la embajadora de Marruecos. Perfecto. Es que se entendió que era la embajadora de Chile en Marruecos. Es la embajadora de Marruecos. Ya, ok, diputado, nos parece muy bien. Claro, es la embajadora que está aquí en Chile. Sí. No, me parece un acto absolutamente... Él la pega el embajador si fuera el de allá. Sí, bueno, sí, pero es la embajadora que desde aquí hizo todas las conexiones y resolvió el problema personalmente desde Chile ella. O sea, claramente nuestro Estado es absolutamente deficiente. Pues. Sí, eso es lo que estamos transparentando además, diputado. Sí. Y además el tema de la aerolínea. Oye, hagamos participar a Mauricio, que está hace rato ahí, por favor. Mauricio. Lo que pasa es que, buenas tardes a todos los panelistas, lo que pasa es que se cae el sistema, lo que pasa es que la demanda de Internet este último tiempo ha sobrepasado la capacidad instalada de las compañías, entonces se cae. Yo solamente quiero complementar lo que dijo el diputado Naranjo, porque tengo la experiencia de que mi hijo y mi ex señora estuvieron desde mitad de marzo hasta la primera semana de mayo en una isla en el Golfo de Tailandia. Y tal como dijo el diputado Naranjo, la Jimena, cuando le dio la oportunidad desde la embajada en Bangkok, le dijeron, la única posibilidad es el vuelo que llegó a Chile el viernes 8 de mayo, que salió a Singapur. La Jimena tomó un barco que se demoró 5 horas desde la isla hasta el continente. De ahí se subió un bus que la llevó a Bangkok. De ahí se despidieron, Ignacio, así se llama mi hijo, con la Jime, y la Jime siguió a Singapur y siguió camino a Chile, y en este momento ella vive ahora en Puerto Montt. Y mi hijo, obviamente aventurero, cuando uno es joven, ¿cierto?, cree que es inmortal, ¿cierto? Todos creemos que somos inmortales y nunca nos va a pasar nada. Lo último que supe de él es que está buceando en el Golfo de Tailandia, mandó por Instagram ahí buceando. Maravilloso, ¿cierto? En cambio, todos aquí nosotros preocupados por la cuarentena, preocupados de cómo podemos ser capaces de ayudar a las familias vulnerables, todo eso. Qué increíble. Pero ese era mi complemento. Diputado, le quiero dar las gracias a usted como representante del gobierno. Sé que no es su gobierno, que no es mi gobierno, pero por las gestiones que ha hecho, por todos los chilenos que están fuera, ¿ya? Eso es importante que retornen, porque no hay cómo hacer la cuarentena, ¿cierto? ¿Ah? En esto la nobleza obliga. Por supuesto, la operación retorno ha sido tremendamente compleja. Por supuesto, porque sí lo ocurre, en el caso de las personas que están en Australia, ellos estaban desparramados en distintas ciudades. Entonces, no es que estuvieran todos en una sola localidad. Por supuesto. Entonces, había que juntarlos. Entonces, diputado, yo creo que la crítica de las personas que están allá no es contra el Estado precisamente, o no es a quienes más critican, es fundamentalmente la aerolínea quien cumplió un contrato que tenía con un gran número de personas. Y eso yo creo que hay que verlo en el futuro, hay que darle una vuelta, porque no puede ser, ¿no es cierto?, que uno firme un contrato, compre un pasaje y después se lo anulen o le cambien las condiciones unilateralmente y no solucionen el problema. Bueno, ahí el problema que tenemos con CERNAC. Por CERNAC, con el Servicio Nacional del Consumidor, que como no tiene dientes, exactamente, entonces todas esas personas que han tenido problemas con los pasajes de retorno debieran reclamar en el CERNAC, pero como el CERNAC no tiene facultades, porque no tiene dientes ni de leche,
no le han salido ni siquiera los dientes, no puede hacer nada. Y por eso es importante tener instituciones que sean fuertes y que cuando ocurran estas situaciones salgan en defensa del consumidor y de las personas. Y recordar que la ley del CERNAC no se pudo aprobar o no pudo prosperar porque el TC, el Tribunal Constitucional, la declaró inconstitucional. Por lo tanto, ahora que se viene un proceso constituyente, es importante también tener en consideración eso, ¿no? Oye, yo quería la última cosita, efectivamente, como usted dice, tratar con el diputado para que juntos también veamos el tema de las cajas de alimentos que afecta a las distintas zonas, tanto de Valparaíso como el Maule. Diputado, como presidente de las Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, ¿qué posición tiene respecto al cierre de las embajadas? La de Siria, Grecia, Países Bajos, Rumania y Dinamarca. Además, teniendo presente que Países Bajos y Grecia pertenecen a la Unión Europea y es donde hacia donde miramos, ¿no? Adelante, diputado. Efectivamente, pero le quiero decir con toda franqueza, nos vamos por la prensa, el Parlamento del cierre de esta embajada. Nadie conversó con nosotros, ni nos dio ninguna pista de que esto podía venir. Y uno entiende que las relaciones internacionales son de Estado, y por consiguiente nos ponemos todos detrás de las relaciones internacionales. Entonces, en un tema tan delicado como es el cierre de embajada, lo mínimo que uno era esperado, y se lo hicimos ver al canciller el día martes, y el próximo martes vamos a tener una sesión especial con el canciller para ver esta estrategia que está implementando el gobierno de querer cerrar embajada sin tener claro, desde nuestro punto de vista, cuál es el objetivo que se persigue. Porque si usted quiere una reinserción internacional y un mayor en el mundo, claramente el le resta esa presión y vamos a conversar el próximo martes cuál es la estrategia del gobierno, porque estamos a las puertas para un nuevo acuerdo con la europea y vamos a necesitar más presencia y tener una embajada. Por lo menos nosotros no compartimos esa decisión y muchos miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores tampoco, porque no nos hace prudente ni la forma ni el fondo de la decisión que se tomó. Oye, pero ¿se puede cerrar una embajada? Así como estaba así? Ese día Juan Somavía. Tengo mucha curiosidad. ¿Cómo? ¿Se puede cerrar así de un día para otro una embajada? ¿Se puede? No le escuché. ¿Solamente se puede cerrar una embajada de un día para otro sin pasar por la consulta de nadie? ¿Es una decisión netamente presidencial o tiene que ser por el Congreso? Sí, efectivamente, una decisión, pero normalmente estas cosas se socializan, se comparten, porque tienen que ver con la política exterior. Entonces, cuando usted después le dice al resto, póngase detrás mío de la política exterior, y usted dice, oiga, perdóneme, si usted nunca me consulta nada, no me diga ahora que lo venga a apoyar, pues. Sí. Porque las relaciones internacionales las vemos todas como una cuestión de Estado. Aquí no hay diferencia política, entonces nos ponemos todos detrás de algo. Claro, pero si a usted no le consultan, mire, fíjese usted que estaba Juan Somavía ese mismo día en la comisión por otro tema, que es muy apasionante y que lo vamos a conversar con él el 23 de junio, que es qué va a pasar en el escenario internacional después de la pandemia, cómo se va a dar la correlación entre los países y todo lo que tiene que ver, porque es otro mundo el que vamos a tener después de que termine esto la pandemia. Y Juan Somavía, que es presidente del Foro Permanente de Política Exterior de Chile, hizo ver que no estaba en absoluto de acuerdo con esta medida, que le parecía que no tenía ni pie ni cabeza. Y él sacaba a colación Dinamarca, donde Chile ha tenido una relación muy estrecha con Dinamarca, y cuando se hizo la primera conferencia social, que después del retorno a la democracia en nuestro país, justamente se hizo en Dinamarca. Y es la conferencia más importante que ocurrió en ese país, a petición de Chile, y que todavía tiene trascendencia en el campo internacional por los acuerdos que se tomaron, porque era la primera conferencia en el campo social que se hacía. Entonces, estamos en un tema complejo ahí. Por lo menos nosotros esperamos tener un diálogo muy franco con el canciller el próximo martes,
que nos explique bien este cierre y si se justifica realmente, ¿ah? Porque a primera lectura uno le da la impresión que no, pero habrá que escuchar con mayor profundidad las razones que nos entregue el canciller. Mauricio, Rodrigo, ¿nos escuchas bien ahora? sí, ¿No te te escucho bien. Ya, fantástico, fantástico. Robinson, quería hacerle una pregunta a Mauricio, ¿no? Sí, mira, queríamos pasar al tema viene una cuarentena, por lo menos acá en la quinta región, tenemos una en la región de Valparaíso. ¿Sí? Bueno, venimos una cuarentena ahora en este fin de semana, ¿no es cierto? Y hay una gran discusión con respecto a cuáles son las condiciones sociales que hay, si es que son las suficientes, para poder mantener la cuarentena y que sea eficiente, ¿no es cierto? Y ahí hay una posición bien encontrada entre la oposición, que ha levantado toda una tesis, ¿no es cierto?, de un sueldo básico, ¿no es cierto?, que permita a la familia poder estar dentro de sus hogares y no salir de la cuarentena, y otro que ha manifestado más bien el gobierno, que ha sido generar una política más bien de goteo de ayuda, ¿no es cierto?, con varios programas distintos que van cubriendo de manera bien parcializada y puntual distintas problemáticas. Entonces queríamos saber cuál era su opinión, partiendo por el consejero, ¿no es cierto?, con respecto a si estamos preparados o no para esta cuarentena. Mire, lo que pasa es que aquí es independientemente del tema ideológico, yo creo que claramente el gobierno, y específicamente el gobierno regional de Valparaíso, con el intendente Jorge Martínez, creo que no lo ha manejado de la mejor manera. ¿Por qué lo quiero decir responsablemente? La semana pasada, el 22 de mayo, cuando se votó la compra de las cajas de estos 3.000 millones de compra de fondos nuestros del gobierno regional, a Sencocal, que está en La Calera, son 87.000 cajas para las 38 comunas de la región. ¿Qué ocurre? Ocurre de que vienen de Calera, vienen al BTP de Valparaíso y ahí los revisan, ven y después se devuelven. Mi postura, y que ha sido siempre clara, es que deberíamos haberle dado un voucher a las personas. Ya lo hubiésemos entregado. No tendríamos el problema, por ejemplo, a Viña del Mar son 25.000 cajas y recién ha repartido un quinto, es decir, 5.000. Y 2 días más viene una cuarentena, es decir, no sé cómo se va a desarrollar ese tema. Y en la tarde me llamó algunos dirigentes de Forestal, que es uno de los principales cerros de Viña, y señalaban que había un tema de descontrol en el tema de la entrega, porque en alguna calle alguna gente tenía y otras no tenía. Entonces, para evitarse todo esto, para ser más ecuánime en la situación, en el reparto, hubiese sido el tema del voucher, porque le habíamos dado una motivación, lo hubiese sido ocupado en la economía barrial, y la economía barrial en el medio y en el medio final, al final el gran proveedor que hubiera sido Sencocal o cualquier otro, pero no, se optó por esta caja de mercadería que pesa 19 kilos, hay que movilizar un tremendo regimiento, y además yo como consejero, que me he ganado algunas críticas, estaba dentro de mis funciones ser fiscalizar. ¿Y qué he estado haciendo? He estado mirando las cajas cómo llegan a los centros de acopio. Y claramente vienen golpeadas, se revientan las botellas de aceite. Ayer vimos cómo unas perros de sardina le habían puesto los pureles arriba, estaba toda la caja manchada. Entonces, yo creo que por dignidad a las personas, aquellas familias que están súper complicadas en estos momentos, por un tema con la pandemia y otro con el tema de la situación social, económica que están pasando, debiésemos haber dado el voucher o haber recargado a su cuenta RUT un monto determinado, porque si nosotros, mi sector ideológico, promueve la libertad, ¿cierto? Nosotros promovemos la libertad. Deberíamos haberle dicho a las personas, ahí está la plata, y usted en su libertad compre lo que necesite, porque puede ser que alguna gente necesite más pañales para adultos o pañales para la guagua, pero como un paquete, no. Tengo la gran esperanza que este cambio, que el ministro Monker, que es el nuevo ministro de Desarrollo Social, en la entrevista el día domingo de Televisión Nacional, le preguntaron sobre el voucher y él dijo que lo iba a estudiar. Ojalá que no lo quede estudiando, sino que lo aplique, porque este tema se ha dado cuenta que el tema de las cajas, en lo personal, es un tema complejo de la logística, y además yo sentí escozor cuando leo que ahí donde el diputado Naranjo representa,
el gobernador, la intendencia, ¿cierto?, del Maule señaló que hay una suerte de protocolo, tómense la foto. Un instructivo. Yo en lo personal, el diputado, acabo de leer que el diputado y yo salimos de la misma universidad, la Católica de Valparaíso. Y me acuerdo perfectamente que cuando teníamos la cultura religiosa, teníamos la Regnum Novarum, que era la matriz del siglo XIX. Y ahí claramente siempre se nos inculcó la dignidad de la persona. Y aquí también tenemos que ir con la dignidad de la familia. Encuentro sorprendente que yo vaya, ¿cierto?, con una caja y me tome unas fotos. Yo no, por favor, si lo que menos necesitamos es digamos, visibilizar a esta familia, porque ya tiene una situación de vulnerabilidad. Entonces, yo espero que como gobierno seamos capaces de entender que la logística de la caja es muy compleja y que lo mejor, según mi posición, soy asistente social, creo que el tema del voucher es una solución y ya estaría en cada una de sus familias. Es que la ideología de un empresario es el dinero, pues, Core. No hay otra. Sí, pero yo lo veo desde el punto de vista social. Sí. Punto de vista social. Nos gustaría que el diputado... Rodrigo, nos gustaría que el diputado diera... Diputado, que diga. Mire, ¿sabe lo que pasa? Que es lo que está generando todos estos problemas. Primero, usted en una situación como esta tiene que tener una estrategia sanitaria clara y muy precisa. Pero paralelamente a esa estrategia sanitaria tiene que tener una estrategia socioeconómica. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy en día? Que tenemos una estrategia sanitaria súper confusa, poco transparente, poco clara, con cifras que generan duda, con decisiones que se toman un día, que vamos a entrar en cuarentena, que vamos a volver a la nueva normalidad, que van a haber clases, que no van a haber clases. Es decir, tenemos una estrategia sanitaria que no está clara. Y para peor, esa estrategia sanitaria tiene que ser concordante y armónica con la estrategia socioeconómica. ¿En qué sentido? Que si yo tomo la decisión que la gente se quede en casa, la estrategia socioeconómica que tengo que desarrollar tiene que estar en armonía, es decir, las medidas que yo tome sean que la gente se quede en casa. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Los recursos fiscales que se están distrayendo han sido insuficientes y por consiguiente, más que la estrategia socioeconómica coincida con la estrategia sanitaria, no coinciden, porque como son pocos los recursos, no están llegando a todos, la gente se ha visto obligada a tener que seguir saliendo a trabajar y a generar recursos económicos para poder sobrevivir. Entonces yo creo que mientras el gobierno no defina tanto una estrategia socioeconómica y una estrategia social que sean coherentes, complementarias y armoniosas, vamos a seguir viviendo en esta situación de incertidumbre y yo creo que de una situación que a la luz de las cifras que uno ve, está prácticamente, no se está controlando. Y eso es gravísimo. Es gravísimo, porque la estrategia que el gobierno pretende diseñar socioeconómica, hoy día es absolutamente insuficiente. Y quienes somos de oposición se lo estamos haciendo ver, de que si quieren hacer lo que quieren implementar, no va a estar en concordancia con la estrategia sanitaria que el ministro y todos los días dicen que es en la casa, hagamos cuarentena. ¿De qué sentido tiene hacer cuarentena si al final la gente sigue saliendo igual porque tiene que seguir trabajando? Porque no le entregamos los recursos económicos para hacer coincidente esa cuarentena con la estrategia sanitaria y con la estrategia socioeconómica. Y eso es lo que está haciendo agua hoy día. Está confuso, no es armónica. ¿Y ustedes ven luz al final del túnel? ¿Ven que hay algún cambio de actitud? No, lamentablemente no. Lamentablemente no. Y hoy día en la mañana justamente estuvimos tocando este tema y el gobierno nos está dando señales claras. Así que ese plan estratégico o acuerdo nacional puede hasta fracasar. Claro. Aún más. El escándalo que hemos conocido hoy día, donde había un instructivo para repartir las cajas, pone en evidencia que no había ningún interés en subir el ingreso familiar de emergencia, porque estaba detrás esta otra cosa de hacer propaganda política y de hacer utilización política en la entrega, como muy bien de hecho ha hecho el consejero regional. Eso es humillante,
es denigrante para la gente. Hay sectores del oficialismo, hay que decirlo que hay sectores del oficialismo que lo han criticado duramente. Hoy día el diputado Celis también lo criticó duramente, para no decir que esto sea solamente un sector de la izquierda, ¿no? Sí, que las críticas no solamente vienen de un sector, absolutamente. Aún más, iba con una carta el presidente de la República, y ahora se sabe que había todo un diseño, cómo había que sacar la foto, cómo había que repartirla. Es decir, yo creo que esto ha sido muy, muy dañino, no solamente para la imagen del propio presidente de la República y del gobierno, sino muy dañino para la confianza y la credibilidad. Porque cuando usted está en este tipo de crisis, necesita líderes que sean confiables y creíbles. Que usted diga, ya, yo le voy a hacer caso a este caballero porque este caballero me va a sacar del hoyo en que estamos metidos. Y usted vio... O esta señorita, o esta señora, o este caballero o esta señora. No, pero en este caso estamos con un caballero. Sí. Usted ve el caso de cómo Alemania le hizo caso a su canciller, cómo en Portugal le hizo caso la gente. En Uruguay, mire usted Uruguay, un gobierno de derecha, y resulta que tiene las cifras más espectaculares del mundo, porque los uruguayos, independientemente de las posiciones políticas, le creyeron a su presidente y le hicieron caso en todo lo que él les dijo. Sí. Y aquí se necesita eso, liderazgos que usted confíe en el que usted lo está diciendo, y la gente en ese sentido, cuando tiene liderazgos creíbles, le obedecen y le creen y le hacen caso. Lamentablemente pero en nuestro país hay una crisis de confianza grande. Todas estas confusiones que se han hecho, todas estas señales ambiguas, que vamos a volver, que no vamos a volver, que abrimos un mall, que cerramos un mall, que vamos a volver a clase, que no volvemos a clase, entonces usted ya no dice, ¿a qué le creo? Por decir un ejemplo, ayer eran 19 muertos, hoy día pasamos a 192. Entonces usted dice, pero ¿cómo? ¿Qué pasó de un día para otro? Se equivocaron al contar ayer. En Valparaíso bajaron. En Valparaíso hubo un día que bajaron la cantidad de fallecidos. O sea, un día había 92 y al otro día en 85. También no estamos diciendo que estén mintiendo las cifras, lo que estamos diciendo que la información como se está manejando lleva mucho a la confusión, y en eso compartimos con usted, diputado, que hay un mal manejo de la información. Así es, y eso le hace mucho daño, porque aquí se requiere mucha disciplina social, en el sentido que la gente, si le dicen que es en su casa, se tiene que quedar en su casa, pero la gente se puede quedar en su casa si no tiene para comer, y por eso que estas cajas que se han repartido, que van a terminar repartiéndolas como en agosto, al ritmo que van, porque se requiere una logística muy grande, además que por la cantidad de gente que sale, yo creo que están llevando el virus a las poblaciones. Absolutamente. Los que están repartiendo las cajas. Sí. No, entonces, todo mal. Dejen tomarme un minutito el programa para saludarlos, para agradecerles también a quienes hacen posible este programa, Espacio Love, Agencia Productora F, Ecorecarga.cl y nuestros amigos del Diario La Quinta, con quien junto a Robinson Delgado leemos a diario las noticias, y además tenemos este panel de noticias que hoy nos acompaña el diputado Jaime Naranjo, además presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, y quiero aprovechar de dejarlo inmediatamente invitado para el lunes, diputado, si nos puede acompañar. Va a estar el vocero de los australianos el vocero de los australianos, entonces sería bueno que conversáramos entre todos sobre la situación que están viviendo, porque tiene una posición bastante clara, usted igual, así que bueno, yo creo que ellos lo escuchen. Si no tengo alguna condición o alguna cosa, porque es increíble cómo el trabajo telemático ha hecho que se doblen las labores parlamentarias, oiga, de uno. Ahora pasa... Pero buena hora. Bueno, yo creo que ha sido potente que se haya generado un trabajo rápido en términos legislativos. Igual le doy una respuesta. Rodrigo. Mauricio, ¿no escucha? Fíjese usted que hoy día... Deme un segundito, diputado. Deme un segundito que está... Mauricio, ¿nos escuchas? No nos escucha. Sí. Sí lo escucho. Perfecto, ya. Dale. Oye, no, es que quiero invitar, lo que pasa es que quiero que ya nos quedan poquitos minutos, entonces quiero que cerremos el tema de la aprobación que hoy hubo en la Cámara de Diputados sobre la congelación de los servicios básicos, y ahí el diputado Naranjo fue protagonista, pero además quiero invitar a Natalie Campuzano,
consejera regional por Valparaíso, Casablanca, Juan Fernández, colega aquí de nuestra visita de hoy, Mauricio Pérez, porque yo sé que le interesa muchísimo este tema y a todos los que estamos acá, de escuchar al diputado al respecto. Bienvenida, consejera, ¿cómo está? Bien, nuevamente con frío a esta hora. Pero bueno, preocupada por la situación, creo que un espacio importante la cuarentena, pero preocupada también por la dificultad económica de los hogares de la comuna de Valparaíso y de la región. Diputado, en concreto, ¿qué va a pasar? Porque a mí ya me cortaron el celular, no lo pienso pagar y me voy a tener que cambiar de número. No cumplieron las compañías de teléfono al respetar el no corte de los servicios básicos. Bueno, ocurre lo siguiente. Ustedes son testigos que el gobierno conversó con determinada empresa y llegó a un acuerdo para que los servicios pudieran seguir implementándose y no se cortaran. Lamentablemente, desde aquella fecha hasta hoy día, y lo reconocieron los propios ministros, habían llegado a acuerdo 100.000 personas en relación a la luz, 100.000 hogares, para ser más preciso, en relación a la luz y 25.000 en relación al agua. ¿Sabe usted cuántas son las personas que están por debajo del 60% de vulnerabilidad en la ficha de registro social de hogar? 6 millones de familias. Escúcheme bien, 6 millones de familias. Bueno, a esos 6 millones de familias, vuelvo a repetir lo anterior, tenemos que hacer coincidente la estrategia sanitaria con la socioeconómica. ¿Y cuál es el problema de esa familia hoy en día? Que le corren el riesgo que le cortaran la luz, el agua, que fundamental el agua para la estrategia sanitaria. El gas también. Entonces, el gas, los teléfonos, también fundamentales para informarse. Entonces, como vimos que la solución esta de entre el gobierno y los empresarios era insuficiente, decidimos mejor, y en eso hay que reconocerlo, todos los partidos políticos, desde la UDI hasta el Frente Amplio, todos, como yo lo reconocí en la Cámara de Diputados hoy día cuando intervine. Aquí no hubo diferencia, todos coincidimos que era necesario garantizarle a la gente que no se le cortaran los servicios básicos mientras dure el periodo de pandemia y el mayor tiempo posible. Y eso se aprobó hoy día. A la gente no le van a poder cortar ni la luz, ni el agua potable, ni el gas a cañería cuando exista en esa comuna. Si a alguien le llegaron a cortar los servicios antes, se los van a tener que reponer sin ningún costo para la persona. La deuda que se acumule durante este periodo de no pago se va a poder renegociar 90 días después que se publique la ley en 12 cuotas sin reajuste, sin intereses, sin multa. ¿Ya? Esto no es gratis. La gente va a tener facilidad para pagar. Y además se pueden acoger a este beneficio toda la gente que en la ficha de registro social de hogar está por debajo del 60% de vulnerabilidad. ¿Quiénes se han acogido al seguro de cesantía? ¿Quiénes se han acogido a la ley de protección del empleo? Es decir, aquellas personas que le han cortado los servicios, se lo han reducido sus servicios laborales. La gente mayor, los bomberos, los hospitales, las instituciones, los hogares de ancianos, los hogares de menores en situación de riesgo, todas las instituciones sin fines de lucro se van a poder acoger a esta ley. ¿Cuál es el único inconveniente? Que yo lo dije durante todo el periodo que me tocó participar en la comisión mixta y que hoy día en mi intervención lo volví a señalar. Yo era partidario que esto fuera automático. Automático. Lamentablemente no me escucharon, no me hicieron caso. Usted se imagina lo que va a hacer, porque ahora la gente va a tener que llenar una solicitud. Usted se imagina 6 millones de personas llenando una solicitud para el agua. Esas mismas 6 millones de personas llenando otra solicitud para la luz. Esas mismas 6 millones de personas o de familias llenando una solicitud para el teléfono y para el gas. Es decir, las plataformas que van a tener que poner las empresas, lo más probable es que no van a dar abasto para que la gente pueda llenar las solicitudes. Porque si usted no llena la solicitud, no se puede acoger al beneficio.
Ya tenemos problemas de Entonces, transmisiones. ¿qué es lo que decía yo? ¿Qué es lo que decía yo? Una cosa muy simple. Si yo no estoy pagando, se entiende que me acojo automáticamente al beneficio, sin necesidad de hacer ni un trámite. Y el que quiere seguir pagando, sigue pagando, cosa que va a ocurrir. Porque hay gente que así, ¿para qué voy a contraer deudas si estoy en condiciones de seguir pagando la luz? Obvio que sí. Oye, Mauricio. Entonces yo dije, yo quiero dejar instalado esto, porque el día de mañana lo más probable que vamos a tener que modificar esta ley y establecer que sea automática. Porque, ¿qué es lo que ocurre? La gente vulnerable no tiene internet o no tiene acceso a internet. Entonces va a tener que ir a hacer filas. Filas a la empresa o a las oficinas que tengan esa empresa para poder llenar la solicitud. Entonces, eso no es coherente con la estrategia sanitaria. Absolutamente, diputado. Pero bueno, ojalá me equivoque y que la cosa funcione bien. Démosle el pase a... Y eso, como le digo, comienza... Consejero. Sí, diputado, sí, es que para que podamos, nos quedan poquitos minutos, discúlpeme. No, sí, por favor, no quiero... Hemos emplazado al gobierno, y acá hay un representante del gobierno, así que le damos la palabra a Mauricio Pérez, consejero. Gracias. Pero bueno, yo creo que el diputado Naranjo ha sido muy descriptivo, ¿no? Como la idea de él, que era automático, por supuesto, que no hay capacidad instalada de los servicios para señalar, recibir todo este formulario. Yo creo que tiene razón, diputado. Después probablemente se tenga que realizar una modificación a la ley para poder que este beneficio llegue a donde tenga que llegar. Si en el fondo estamos buscando que llegue finalmente a aquellas familias vulnerables que lo están pasando mal en este momento. Si eso es lo valioso, eso es lo que se requiere en este momento. Quiero también aprovechar, diputado, de darle las gracias porque usted votó, y espero que, tal como lo acabo de leer en la prensa, que su partido, el Partido Socialista, va a mantener la palabra de no correr, ¿cierto? Quieren hacer una suerte como de acuerdo para los alcaldes, ¿cierto? Espero que no ocurra, porque en este momento los ciudadanos están demandando a los actores políticos unas nuevas metodologías, una nueva forma de hacer política. Y claramente está el tema de la reelección, que yo quería tocar la reelección, para poder agradecer que el PS no se va a sumar, ¿cierto?, a ese acuerdo que quieren hacer entre algunos, específicamente mi gobierno. Eso. Buenísimo. ¿Se va a tener que cambiar de gobierno, consejero? Sí, Mauricio está en el lugar equivocado. Así lo veo, está muy progresista, muy abierto. También lo felicito. Oye, Mauricio, siempre el momento. Mire, es que da gusto, y permítame hacerle una observación. Lo que pasa es que los ciudadanos nos piden una nueva forma de ver la vida, yo espero que realmente después de esto salgamos un poco más solidarios, menos egoístas. Entonces eso así es, consejero, es un deseo del corazón. Mire, cuando yo lo escucho a usted, que tiene una posición tan flexible, me trae el recuerdo al alcalde de Puente Alto, oiga. Un chiquillo, oiga, espectacular. Oiga, si yo viviera en Puente Alto, aunque fuera socialista, votaría por él. ¿Ah? Votaría por él, porque es un cabro comprometido, solidario, con las cosas, por la película clarísima, oiga, con un compromiso social que le da envidia a uno. ¿Ah? Entonces, cuando usted ve dirigentes, aunque sean de otro partido, pero los ve tan claritos en el compromiso, en la responsabilidad del cargo que ejerce, usted dice, ojalá fueran en todos los que hubieran chicos. ¿Ah? Y ese cabro... Gracias, diputado. ¿Ah? Sí. Consejera, démosle la... Es un chiquillo que el virus contagie en otras ciudades municipales. Para responderle al consejero, nosotros como diputados no vamos a cambiar nuestro pensamiento y nuestro voto. Ya dijimos que no hay reelecciones y no las hay, y no nos vamos a prestar, a pesar de que alcaldes nuestros y autoridades nuestras se van a ver afectadas, pero la gente quiere
un cambio y un recambio en la política, a pesar de que si usted me pregunta a mí, la actividad política es una profesión. Aquí no se improvisa. Es una verdadera profesión. Fíjese, yo le quiero contar, yo soy ingeniero agrónomo por profesión, soy economista, tengo un posgrado en economía, he hecho clases en la universidad, pero si usted me pregunta cuál es mi profesión, no soy ingeniero agrónomo, no soy economista. Durante mi vida, porque he estado al servicio público, mi verdadera profesión ha sido ser político. Y me siento orgulloso de que esa sea mi profesión. Natalie Campuzano. Discúlpame, Robin, pero Natalie Campuzano tiene que hablar. Dele, consejera. No nos pongamos machistas. Sí. Yo agradezco la reflexión del diputado y sin duda también agradezco lo amplio que Mauricio Pérez está indicando. Yo también quisiera como solicitarle a Mauricio Pérez que ese mismo énfasis, esa misma acción que está haciendo acá y que yo se la agradezco personalmente y lo he podido conocer dentro del Consejo Regional, también la haga a la interna de su coalición, de su partido, que hoy día sabemos que ese es el espacio que está levantando esta situación de la retroactividad. Y yo creo que hoy día hay que ocupar todos los espacios y disputar todos los espacios, los internos y los externos, para modificar y hacer las grandes transformaciones, como bien lo decía el mismo Mauricio, el mismo diputado. Hoy día se requiere pensar y tener una sintonía de vida distinta con los ciudadanos y las ciudadanas. Me limito solo a eso. Sí. Natalie, consejera, y le va a preguntar lo mismo, parece, ¿no, Roy? Me gustaría preguntarle algo a la consejera que tiene que ver con cómo ha actuado el gobierno en torno a la estrategia de generar beneficios muy a goteo, ¿no es cierto? Y casi todos con postulaciones que no siempre son muy fáciles de poder abordarlas. Sí, primero yo creo que primero la estrategia en materia sanitaria como en materia en términos económicos es completamente precaria y yo creo que lo que ha sucedido hoy día con el gobierno tiene sintonía un poco con lo que decía Mañalich, no reconocen la realidad del país, por tanto para ellos es muy fácil burocratizar y burocratizar algún tipo de acciones, eso conlleva que una persona esté un día completo haciendo trámites en una municipalidad, por ejemplo, para cambiar la ficha de protección social o un sinnúmero de otras acciones, o sea, creo que es completamente ridículo hoy día en esta situación de pandemia de que la gente tenga que acceder a formularios por varias cosas. Primero, no todo, o sea, hoy día tenemos una situación compleja en determinados territorios y determinadas situaciones etarias, como lo que se llama los analfabetos digitales. Hay personas y hay dirigentes, a mí me toca mucho con los dirigentes que no saben llenar un formulario para su junta de vecinos y siguen haciendo un papeleo que hoy día el gobierno está digitalizando todo, pero que no tiene sintonía con un número importante de la población que hoy día lo necesita. Entonces, por más que hablamos plataformas, por más que hagamos una serie de intentos que son positivos, yo no creo en la mala fe de ellos, pero creo que esto tiene que ser de manera automática. Y yo creo que el gobierno, la conducción le tiene miedo al automático, le tiene miedo a pensar en situaciones universales. Y por eso se agrega con esta situación de la ficha, cuánto porcentaje o no, sino que le tiene miedo a hablar, por ejemplo, de la renta básica de emergencia, con una mentalidad de universalidad, ¿cierto? Le tiene miedo a hablar de inyecciones al 80% del país que hoy día está, porque hay un 1% solamente que está muy bien, del 80% del país para inyectar, por ejemplo, ingresos. Creo que le tienen miedo a universalizar derechos. Por eso burocratiza todo y que al burocratizar todo, en el fondo solamente genera mayor inconveniente a la población y yo no quiero ser exagerada, pero yo creo que la crisis que hoy día que se está profundizando día a día en la región de Valparaíso y en ciertas comunas, yo no creo que la gente vaya a aguantar mayor burocracia. Yo creo que la gente, y espero que lo estén analizando, y acá no está ni Giorgio Jackson, ni Boris, ni el Partido Comunista, como lo trata de hacer poner la ultraderecha, de que son los mentores de la rebelión popular, sino que acaba de haber una rebelión popular porque hay hambre, porque hay necesidad, y la burocracia claramente también es una bofetada para la contingencia que hoy día tenemos y las dificultades que está teniendo el pueblo de Chile. Así es, pues. Hoy estamos terminando ya este panel de noticias. No se preocupen que les vamos a dar un minutito a cada uno para despedirse tanto al Core como a nuestro diputado. Lo que pasa es que yo hace rato que seguía al diputado Naranjo por Twitter y quiero mostrarles un tuit que vengo hace muchos meses leyendo y el diputado y es la pregunta que tengo para usted, diputado. ¿Le respondieron el tuit? Mire, ¿lo está viendo, no? Si algo me caracteriza en la vida, ¿ya? es que yo soy
muy sistemático en las cosas que persigo. Y soy muy perseverante. Y llevo ya, como dice ahí, 12.024 horas, que equivalen a más de 500 días. Y no voy a parar hasta que me contesten. Porque creo que lo que corresponde a una autoridad del país es despejar cualquier duda, porque lo que yo estoy diciendo ahí no es mentira. Actualmente el presidente Piñera en el lago Caburga tiene una playa privada. Aún más, hizo una infraestructura para mejorar esa playa privada. ¿Ya? Hizo canchas de tenis, un lugar para hacer asado, otro lugar, un muelle para que puedan las embarcaciones llegar ahí, y por consiguiente es un privilegio que lo tiene él. Y esto lo consiguió antes de ser presidente, para ser preciso y claro. Entonces, cuando un ministro de Bienes Nacionales sale diciendo que en Chile no existen playas privadas, claro que existen, pues. Y esa es una de ellas. Y por otro lado, lamentablemente él, en esa misma casa, no pagó las contribuciones, pues. Y ahí hizo una diablura, porque cuando usted está a medio construir algo, nunca le recepcionan la construcción porque no está terminada la obra. Y tuvo 30 años con la casa terminada, pero una parte de la casa no terminada. Entonces todavía está en construcción. Es una pillería. ¿Ah? Exactamente, pues. Porque mientras usted no termine de poner el último ladrillo, por decir de alguna manera, la casa no está terminada. Entonces usted dice, no, estoy en proceso de construcción, pues. Y tuvo 30 años. Imagínese usted, o cualquiera de las personas que nos está viendo, oiga, usted no paga 3 contribuciones seguidas y ella le manda un aviso que le de la propiedad. Sí. Oiga, es que los maestros son muy malos. ¿Ah? Sí, los maestros son muy malos, diputados. Eso es. No termina nunca la pega. No termina nunca la pega. Vamos a estar atentos a esa respuesta. Vamos a estar atentos. Y diputado y consejero, les vamos a dar un minutito para que cerremos su participación en el programa, además de agradecerles enormemente que nos acompañen hoy. Consejero, partamos con usted, por favor. Gracias, Rodrigo. Bueno, ha sido un agrado estar esta compartir con el diputado Naranjo su experiencia con respecto a lo que señaló en relación a la votación de la mañana, y además gracias por mantener la votación del PS en el futuro con respecto a la reelección. Creo que eso nos va a traer aires nuevos a la política. Y con respecto a lo que me señaló mi consejera Natalie Campuzano, ella conoce mi trabajo al interior del CORE, sabe que estoy en este momento castigado por mi partido porque no voto alineados con ellos, porque respeto los acuerdos, una cosa rara en política. Usted sabe que me quitaron la presidencia de una comisión, pero no significa que no vaya a seguir bregando ni colocando mi palabra sobre mi acción. Así que eso es un gusto. Espero ser nuevamente invitado a este interesante panel de conversación en tiempos de pandemia. Gracias. Y quédense en casa. Mauricio, no te vayas. No me voy, Rodrigo. Adelante, diputado, por favor. No, se muteó, diputado. Usted se apretó mute, apretó ahí está en mute. Tiene que apretar el microfonito. Tiene apretado el microfonito. Estamos esperando al diputado Naranjo, que está ahí. No, sigue muteado. Nos acaba de hablar nuestro core regional. ¡Ahí sí! Ahí sí. Adelante, diputado. Ahí sí. Bueno, ahora sí. Decirles que muchas gracias por la invitación. Ha sido muy grato conversar con ambos consejeros regionales. Felicitar al consejero regional de gobierno por esa amplitud de criterio que tiene. Yo creo que por ahí es fácil entenderse y creo que es importante que ustedes sigan en este tipo de programas compartiendo con diversas autoridades que puedan entregar información y reflexionar sobre lo que está ocurriendo en el país. Así que muchas gracias por la invitación. Esta nueva pandemia, oiga, nos ha llevado a una modernización tecnológica que lo más probable es que una de las cosas que va a continuar va a ser esto. Así es. ¿Ya? Este es el mundo que nos espera.
Hasta me dice en Twitter el diputado. Bueno, Sí. así Sí, que aquí vamos muchas a gracias seguir. por la invitación y un abrazo grande a cada uno de ustedes y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, pues, diputado. Vamos a agradecer a Gracias, Alberto diputado. Insulza, periodista del diputado Naranjo, que hizo todo lo humanamente posible durante días para que estuviera el diputado ya finalmente hoy día con nosotros. Así que lo coordinamos para el lunes y si no nos encontramos la próxima semana, diputado, tener algo que contarnos también desde el Maule. Un abrazo, que esté muy bien. Muy bien, muchas gracias. Un Gracias. abrazo. Hasta luego, Hasta diputado. pronto. Igual Gracias. para Mauricio, un abrazo también, Chao, que que esté esté muy bien. bien y nos vemos pronto. Que esté, Chao, Mauricio. Cariño, Gusto chao, conocerte. chao. Y ahí estábamos con nuestros invitados del día de hoy, el diputado Jaime Naranjo de la zona Maule Sur, en la 7ª región, y además con el consejero regional por Viña del Mar, no, por Mauricio, sí, Mauricio es de Viña, ¿Es de acá? Mauricio ¿Es de acá? corresponde a Viña del Mar. ¿A Viña del Mar o al Paraíso? No, Viña. No, No, Valparaíso. Viña. ¿No, No, cambió, Viña. no se cambió por Perry? Perry no era de acá. Perry es de No, porque Viña.